tal, familia? ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo han pasado en estos días? ¿Cómo está tu salud mental? Resulta que hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Salud Mental, uno de esos temas que nos ha importado muchísimo, sobre todo después de la pandemia, y que este año ha cobrado muchísima relevancia en el país y en nuestra ciudad. Esta semana tuvimos una conversación muy agradable con un buen amigo mío, un compañero del colegio, el doctor Camilo Botero, en el cual nos sentamos a conversar y a que me explicara un poquitico varios temas de la salud mental que se los quiero compartir, que quiero que la escuchen y que quiero que aprendan alguna cosita. Si usted se siente identificado en algo de lo que vamos a conversar a continuación, por favor, levante la mano, pida ayuda. Todos queremos ser escuchados, todos necesitamos conversar y todos necesitamos saber que de pronto estamos en un estado difícil de salud mental y no nos habíamos dado cuenta. Para eso esta conversación. Sean ustedes entonces bienvenidos a este episodio Laboratorio Podcast, una conversación con el doctor Camilo Botero sobre salud mental. Ojalá la disfruten, ojalá aprendan y de nuevo les repito, por favor, si se siente identificado con algo, pida ayuda, que para eso estamos. Bienvenidos entonces, hoy Día Internacional de la Salud Mental, a Conversaciones de Valor en nuestro Laboratorio Podcast. Camilito, qué bueno verte, muchacho, qué bueno volver y podernos sentar un rato a conversar de estas historias de salud mental que tanto nos han dado. ¿Vos sos médico qué? A ver, Negrito, pues bueno, de antemano a ti, al canal, muchas gracias por tenerme aquí en esta silla y por disfrutar este momento, este podcast. Te quiero como contar un poco. ¿Qué hice? Estudié medicina, me especialicé en medicina interna, pero luego hubo una fractura, como yo creo que todos los seres humanos en general podemos tener. Momentos de dificultad, momentos inclusive de angustia y de ansiedad. Y empecé a hacer un cambio más holístico, sin dejar a un lado la medicina interna. Entonces me dediqué a lo que es la medicina funcional y la medicina integrativa. Medicina funcional. Bacán. ¿Qué es eso? Listo. Entonces, ¿qué es? Vemos al ser humano no como simplemente un síntoma, sino que nos vamos a ver de dónde provino el síntoma. Explico. Si vos tenés, por ejemplo, un dolor de cabeza, ¿por qué tenés un dolor de cabeza? Si a vos te duele, por ejemplo, la columna, ¿por qué te duele la columna? ¿Qué hay? ¿Una emoción atrancada? ¿Será que no duermes bien? ¿Será que tienes algún inconveniente en tu familia? Y ¿sabes qué? Hay una cosa que eso no se habla de pronto porque no se conoce. Transgeneracionales. ¿Qué significa eso? Muchas ocasiones nosotros tenemos cargas y sobrecargas de nuestro pasado. De la historia de papá y mamá, o historia de los abuelos. Y acuérdate que nosotros venimos del vientre de la mamá. Y vos estás ahí y tenés que tener en cuenta en muchas ocasiones que cualquier momento de tu mamá, que hubo inconvenientes, que hubo traumas, que hubo problemas, o discusiones con el papá, o discusiones con los mismos abuelos, que obviamente sean los papás de tu mamá, va a generar trastornos y compromisos en la misma persona que van a ser. Por eso es que una persona puede que nazca al mundo y diga, ¿y qué está pasando? Y ahí es cuando con el tiempo empieza a haber ansia y depresión o incluso de miedos. Y uno dice, ¿qué pasó? Y nadie se encarga de empezar a explorar un poco eso. Entonces, en la vida tenemos un montón de situaciones que tenemos que ir de una forma más profunda. Oh, no, apenas estás diciendo eso, me devuelvo a mi infancia. Mi madre muy particular tuvo muchas peleas con mi abuelo. Yo no conocí a los abuelos paternos, pero con mi abuela materna la mató el tren cuando yo tenía 3 años y yo estaba presente con esa historia. Entonces eso siempre fue como un trauma y mi mamá siempre estuvo ahí. Y sí, ahora que lo decís, veo que sí la relación de mi mamá con su papá, o sea, con mi abuelo, me generó a mí muchos problemas de relaciones de muchas cosas. Wow, bueno, pero devolvamos. Me dijiste medicina funcional, ¿y cuál fue la otra? Y lo que es medicina integrativa. Entonces, ¿qué es eso? Es integrar. Aquí hay un concepto muy bacano y que es muy interesante. En un momento dado, lo que hemos hecho es fragmentar. Hemos hecho una explosión de lo que es la mente, lo que es el cuerpo, lo que son las emociones y lo que es la parte espiritual. Pero hablando de la parte espiritual desde la gratitud, de creer en lo que obviamente tú quieres creer. Llámalo universo, llámalo Dios, no importa. Pero es que obviamente sentirte agradecido por tener un día más, por estar acá, por estar conversando, hermanito. Sí. Entonces lo que pasó es que se fragmentó. Lo que hace la medicina integrativa es volver a unir esos pedazos como si fuera un rompecabezas, ¿por medio de qué? La meditación,
la parte de la hipnosis, la medicina naturopática, la parte de medicina bioreguladora, que son la aroterapia, y, ¿por qué no?, otras técnicas que son un poquito más diferentes, pero también que son el consumo de adaptógenos, que pueden ser hongos, que nos ayudan a disminuir el estrés y la ansiedad. Dios Que eso será bendiga. tema de otro programa. Dios bendiga la psilocibina y todo lo que nos ha hecho hablar. Pero vení, esa medicina integrativa y ¿cuál fue la otra? Funcional. Funcional. ¿Dónde se estudia o qué o cómo es esa vuelta? Listo. Hay varias, eso se estudia en forma de diplomado. Aquí hay varios sitios que los puedes estudiar. Javeriana, Universidad del Bosque, lo mismo que la Universidad Integrativa. Y obviamente ya hay unos, digamos, extensión del estudio que los puedes hacer en Estados Unidos con el Instituto de Medicina Funcional. Bacano. Resulta que este caballero que tengo aquí al lado lo conozco desde que teníamos 7 años, 6 años con más o menos. hormiguitas. Sí, claro. O sea, ¿qué pasa? Es que Uy. nosotros, yo entré a primero de primaria a los 5 años, este caballero pues cuando tenía 6. Sí. Sí, desde Sí, ahí nos sí. conocimos, compartimos toda la primaria, después llegamos al bachillerato. Yo después de muchas peleas y muchos problemas perdí séptimo. Este caballero siguió porque siempre ha sido buen estudiante, ha sido muy aplicado. Yo no era tanto cuando estaba en el colegio, pero sí era juicioso, sobre todo. Pero sí. Y después de mucho tiempo nos hemos ido encontrando sobre todo en el deporte. Sí. Porque este caballero, igual que yo, encontramos en el deporte como una paz mental y una forma de hacer como de este templo que tenemos, que es lo único que poseemos, algo diferente. Bacán. Y pues en estos días que hemos estado por ahí conversando, salieron pues todos estos temas de salud mental y de todas las cosas que están pasando ahora, y ese es el motivo de sentarnos a conversar en el día de hoy. Blanco, te quiero decir de lo que estamos hablando. Cuando hacemos ejercicio, ya que nos hemos encontrado en carreras, en varias carreras, el ejercicio aumenta las endorfinas. Y me vas a preguntar de pronto qué son las endorfinas. Son unas sustancias que cuando hacemos actividad física nos da alegría. Hace de cuenta que te estuvieran colocando una morfina para generarte una calma, una serenidad, pero no te lo tienes que aplicar, simplemente el ejercicio lo está produciendo en tu farmacia interna. Ahí ya tenemos una cosa muy tesa y muy interesante para poder, ¿qué?, paliar momentos de ciertas circunstancias, que es de angustia, estrés, ansiedad, depresión. El ejercicio. Ya hoy vamos a tacharlo como una de las mejores opciones para tratar de una forma no farmacológica. Literal, Bien. o sea, yo Bien. personalmente, varias etapas de mi vida he salido de tristezas, de depresiones y de momentos muy oscuros a punta de ejercicio. Incluso en una época mi familia me decía que yo era Forrest Gump, porque yo literalmente todos los fines de semana, los domingos, salía de mi casa y tiraba 2 monedas. Una era norte o sur y la otra era oriente y occidente. Y arrancaba desde aquí trotando y me iba hasta San Félix, me iba hasta Llano Grande, me iba hasta La Porra, hasta que estuviera mamá. Así que no fuera capaz, ya me sentaba feliz y tranquilo y me devolvía. Y empecé a volverme, por decirlo de alguna forma, como adicto a esa sensación y buscaba lo que yo denominaba el segundo aire y tercer aire. ¿Qué es eso? Vos vas trotando, vas haciendo ejercicio, llegas a un momento que estás a punto de tirar la toalla, estás mamado, como, ay, no más, no más. Y de un momento a otro sentís como que el cuerpo te da como una recarga y ¡guau! Y arranca uno. Eso pasa por ahí a la 1:30, 2 horas de estar dándole. El segundo es mucho más largo y el tercero es por ahí a las 6 o 7 horas de estarle boleando. Entonces yo trataba mucho de buscar ese segundo y tercero porque me generaba una sensación de tranquilidad. Puedo decir que gran parte de mi vida he sido muy adicto a la adrenalina y a sentir las emociones fuertes. Por eso he hecho muchos deportes de aventura y me he quebrado el culo en demasiadas formas distintas buscando como esas sensaciones. Pero devolvámonos acá. Entonces, amigo mío, resulta que es que en estas épocas de salud mental, después de la pandemia, hemos empezado a darnos cuenta de que es que eso es de todos, no es del otro. Tristemente, en nuestra sociedad antioqueña, para hablar solamente particular en nuestro entorno, esa masculinidad nuestra nos pone unas barreras muy complejas. Porque a uno le dicen chiquito que los hombres no lloran, que uno tiene que ser fuerte, que uno tiene que ser macho y que ciertas cosas uno tiene que pasarlas por encima. Entonces, pasamos por encima de esa salud mental y muchas veces me he dado cuenta por mí mismo, estoy en una depresión y no tengo ni idea. No sé qué es esa vaina. Hasta cuando después me lo explican y lo veo por ahí digo, ¡ay, carajo! Eso es estar deprimido. Eso es estar en un ataque de pánico. Hermano, ¿cuáles son esas alertas, esas red flags, esas banderas rojas
que uno debe como tener en cuenta por ahí para decir, ojo, mi salud mental está empezando a deteriorarse? Yo conozco dos. Cuando empiezo a tener problemas de sueño, que no tengo escasez, o sea, que tengo escasez de sueño, que no logro llegar a sueño profundo, es porque estoy empezando a tener ese. Y dos es mis dolores corporales. Hace muy poco, a través de un podcast de Andrea Gómez, charlando con Risa Loca, me di cuenta que la fibromialgia, que yo pensé que era el resultado de todas mis fracturas, es un porcentaje muy pequeño de hombres que la sufren como somatización de ciertos problemas mentales o psicológicos, pero que eso me estaba pasando a mí. Y para mí fue muy revelador como, ¡ah, carajo! O sea, yo lo que tengo es esto. No es que tenga artrosis, no es que tenga un problema osteomuscular, sino que tengo un problema mental que estoy somatizando. ¿Cuáles son como esas alertas? ¿Qué más debo estar yo pendiente de que me esté sucediendo para decir, paremos, hay que reflexionar, tengo que mejorar mi salud mental? Blanco, aquí tocaste un tema que realmente tenemos que prender el bombillo, digamos que prender el alarma. Y es sin duda, la OMS definió que a partir del 2021, después de lo que empieza la pandemia y termina parte de la pandemia, porque para mí no ha terminado la pandemia, estamos en muchos momentos, digamos que de traumas post-pandemia. Habla de un 25 o 30% de aumento de las patologías de tipo mental. Estamos hablando que de 1 de cada 3 puede tener en este momento actual una depresión, una ansiedad o un estrés postraumático o cualquiera de estas enfermedades que puede tener al agregado cualquier enfermedad. O sea que la cosa es importante, es grave. ¿Ok? Ok, Vamos listo. bien por esa parte. Vamos bien por ahí. Por ejemplo, yo en mi caso he sido muy aventurero, siempre he sido muy arriesgado, siempre he sido bastante enérgico, muy divertido. Entonces yo decía, yo deprimido. Hombre, ¿cómo me voy a deprimir, hombre? Por Dios, yo me como la vida a cucharada grande. ¿Cómo Claro. me doy cuenta de eso? Porque viene la parte importante. Entonces, cuando yo tengo una depresión, recuerda y recordemos todos que es pensar en el pasado. Ojo, no se te olvide eso. Ok. La depresión es esa melancolía o nostalgia de tú pensar en el pasado y lo que en un momento no hiciste, lo cual te empieza a dar una frustración. La ansiedad es esta sensación de un pensamiento catastrófico en una ansiedad anticipatoria de lo que va a pasar mañana o lo que va a pasar en un año y realmente no pasa. Ya se han definido en muchos estudios que el 90% de lo que tú finalmente piensas como algo que puede pasar catastrófico nunca va a pasar. Entonces ya ahí te das dando cuenta, empiezas a tener una anticipación. Me preguntaste de red flags, por eso 15 banderas rojas. Te estás anticipando. Estamos vos y yo aquí hablando y te digo, Blanco, mañana tengo una cita y yo creo que me van a decir que tengo una enfermedad bien grave. Ahí ya empiezo a tener un pensamiento catastrófico. 2, no me relajo. Ya te diste cuenta. La fibromialgia, tú lo mencionaste, es una sensación de tener un dolor continuo en todo el cuerpo. Pero es porque recordemos que cuando yo tengo una ansiedad, el cuerpo en que está en un modo de combatir, de poder o luchar o voy a huir. ¿Para dónde va la sangre? Para los músculos. Y si yo voy para la sangre, para los músculos, se me va a tensar todo. Un estado de alerta. Claro, es alerta, alarma. Y eso hace que a mí me vaya a doler todo el cuerpo. Tú lo decías. Mira lo que dijiste. Primero, estás en un modo como de alerta continua. Y lo segundo, tenías síntomas físicos como el dolor. Pero para ti fue el dolor. Para otras personas es una taquicardia, o sea, una palpitación. Para otras personas es un dolor de cabeza, tiene tensión. ¿Para dónde se fue la sangre? Para los músculos. ¿Y a dónde no va a ir? Al estómago. Ahí viene, papá, el dolor abdominal, el conocido colon irritable. Nola. Empiezas a tener distensión del colon. Empiezas a tener problemas de gastritis, porque tú en ese momento no estás comiendo. Y como no estás comiendo, vas a tener gastritis. Entonces mira que la parte física es uno de los aspectos más importantes que tú dices que está pasando. Y como obviamente vas a tener dolor, va a pasar algo. O puedes empezar a comer más de lo normal, o por lo contrario, no empiezas a comer y te quita el sueño. No tener sueño cambia de los hábitos de vida en general que tú habías tenido. En un momento, dolores físicos que para ti no los conocías. Lo cuarto, pierdes, ahí es importantísimo, vas perdiendo la parte de concentración, de foco. Sí. Empiezas a tener algo muy llamativo que es como la multitarea, pero en lugar de hacer algo bien hecho, todo lo empiezas a hacer a medias. Y como lo haces a medias, ¿qué va a pasar? En tu empresa o en tu casa vas a ser poco productivo. Entonces tú dices, ¿qué está pasando acá?
Y viene el sexto, que para mí es el más importante, pero que la gente no cae en cuenta. De un momento tú estabas haciendo ejercicio, wow, genial, bacano, pero de un momento cambia toda la historia. Das un giro de 180 y lo suples por alcohol, O por por sexo, otro. por drogas o por otra cosa diferente. Lo vas a reemplazar, porque ahí la dopamina, que es una hormona de la motivación, neurotransmisor, te va a decir, venga para acá, porque como hay ansiedad o depresión, acuérdense de esto. En la dopamina se puede aumentar, que es la motivación, la recompensa, cuando vos te tomas una cerveza en 300 veces. Cuando usas drogas, en 350. Y cuando tenés sexo, en 380. Entonces vas buscando algo que te vaya a dar un chute de dopamina. Entonces mira las banderas rojas, que son muy interesantes para que obviamente tengas en cuenta. Y como obviamente te estás alejando, y eso lo habíamos hablado en un momento, como te empiezas a alejar, tú mismo te alejas. Tú te vas alejando de las demás personas, no vas buscando ayuda y de pronto puede ser demasiado tarde. Riesgo de suicidio o ya un suicidio. De por sí, ahora que lo estabas hablando, me sentí bastante identificado porque sí, yo tuve excesos con drogas, excesos de sexo, excesos de muchas otras cosas buscando eso. Y pues tenemos un compañero nuestro también de infancia que hace algunos meses también se suicidó y el hombre sí era extremo en el consumo y en el abuso de ciertas cosas. O sea, lo acompañé durante 30 años en cosas muy locas. Y este año el hombre tomó la decisión de suicidarse porque nunca nos dimos cuenta de que eso era una alerta. O sea, ahora que lo estás diciendo, claro, analizo mi comportamiento, analizo el comportamiento de nuestro querido amigo y sí fueron como unas alertas que yo no sabía que eso eran alertas. Con este loco, por ejemplo, este man terminó siendo ludópata porque empezamos a jugar, ir al casino y se volvía súper intensa la sensación de buscar ese momento de ganancia, como esa pequeña recompensa y cada vez necesitamos algo más intenso para volver a sentir esa misma cantidad. ¡Wow! Me devuelvo a una pregunta que me intriga. ¿Son excluyentes o yo puedo tener depresión y ansiedad al tiempo? Las dos se pueden acompañar. Inclusive, mira que es interesante, y ya que estamos en el mes de la salud mental, yo puedo estar pensando con una tristeza de muerte de un ser querido, de mi madre, mi padre, por ejemplo, mi pareja, un hijo, y ahí me va a dar una depresión. ¿De acuerdo? Pero también puedo pensar en qué voy a hacer para pagar las cuentas, en qué voy a hacer para sobrevivir, y ahí es donde te empieza la ansiedad. Las dos patologías pueden ser mutuamente incluyentes y ni siquiera excluirse. Y ahí es un cóctel peligrosísimo. Uy, no, brutal. Porque vas a estar pensando en el pasado, en el futuro, y ahí viene otra perlita de más. Si estás pensando mucho en ahora, porque es que hoy en día viene todo el mundo que el presente, vive el momento. Sí, pero es que vive el momento, puede haber estrés. Si yo en este momento estoy pensando que hay una reunión, aunque hay algo de estrés, de ansiedad, en este momento se llamaría estrés, porque me estoy agotando. ¿Por qué? Tengo reunión ya, otra reunión, que me van a preguntar, ¿viste? ¿Qué me van a preguntar? Y el cerebro empieza, no voy a contestarlo bien, Dios mío, ¿qué van a decir? O mejor me como un gusanito. ¿Sí o no? Entonces, por eso te digo. Entonces, ojo, depresión, pasado, estrés, presente, inmediato, ansiedad, futuro. Y otra, porque es que hace poco escuché a un buen amigo que a su hijo de 9 años le diagnosticaron estrés ejecutivo. Esta vaina no tiene edad. O sea, no es que llegué a los 60 años y voy a empezar las depresiones porque tengo historias del pasado. O sea, esto puede ser en cualquier edad. Sí, incluso recordemos que desde los 7 a los 14 años es cuando el cerebro empieza a ser como una esponja marcada, una esponjita, donde va viendo todo lo que tu mamá, lo que tu papá, lo que tu familia hace, tus compañeros. Imagínate un muchacho de 8 años donde la esponja le están haciendo bullying. Un bullying continuo y de un momento a otro eso genera maltrato. ¿Y eso qué puede pasar? Estrés crónico que se convierte en ansiedad, puede generar una depresión porque ¿qué va a decir? No sirvo para nada. Antes me decían, y mira esto, los papás amorosamente pueden que te den una herida, por ejemplo, de rechazo o una herida de que te dicen de humillación. Es que vos no servís para nada, blanco. Y de un momento a otro yo tenía 5 añitos. Es que no servís, ¿sí?
y se repite la herida a los 7, 8 años. Entonces empieza a haber un estrés marcadamente desde esa edad. La respuesta, sí, papá. Uy, Milo, Sí. lo que me acabaste de decir me devolvió a mi infancia. Mi hermano ha sido una persona muy callada, muy introvertida. En el colegio Lo le hacían conocemos bullying y yo peleaba hasta con los compañeros de él y todo. O sea, parte de mi actitud fue lo que le fue generando a este man ciertos rechazos, ciertos problemas, ciertas depresiones, pero como no teníamos ni idea de que eso es triste, lo que pensábamos era que mi hermano es muy introvertido. Y ya, no, es man es muy callado, muy introvertido, O nunca dice autismo. nada. Ahí también se puede generar la probabilidad de que no, es que es autismo o tiene un Asperger. ¿Sí viste lo que dice atrás? Sí, Y sí, hay sí. miedos, hay angustias que de pronto con personas con una personalidad que son más introvertidas, más tímidas, no van a contar las cosas, no lo van a decir. ¿Y dónde va a generar el dolor? Adentro de su corazón y de su cuerpo. Oh, wow. Vení, desde que estamos en pandemia hemos empezado a ver este tipo de cosas, incluso han empezado a salir cifras, empezaban a salir datos muy relevantes. Oyendo los podcasts por allá de Juan Pablo Raba y toda esta vaina, decían que de 10 personas que se suicidan, 7 son hombres. Que el hombre por su masculino de vaina no pide ayuda, porque es que pedir ayuda es de mujeres. E incluso veía algo que me pareció muy particular, es que los hombres que se suicidan o pegándose un tiro, o colgándose, o tirándose de alguna parte. Eso de tomarse pastillas, de envenenarse o de cortarse las venas, eso es de mujeres. Entonces no pasa. Pero también veía una cifra que decían que de 100 personas que piden ayuda psicológica, casi 80 son mujeres. Los hombres no piden ayuda. Listo, bacano eso. La pregunta es, ¿por qué? Ok, el hombre tiene más testosterona, lo cual nos hace más reactivos. Lo segundo son nuestras creencias limitantes de pequeños, que nos dicen, vos tenés que ser muy fuerte. Sí. Nos colocan ya solito a la mujer de rosado. Viste que ya nos empiezan a diferenciar. El hombre tiene que ser, obviamente, poderoso. Inclusive hay un libro, ya que me traes, que era de los años 90, que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Eso está en mi casa. Ah, bueno, ¿por qué? Dando alusión, ya que preguntas, porque los hombres, Marte era el dios de la guerra en la parte romana, que es Ares en la mitología de Grecia. Wow. Y Afrodita, que es Venus, Venus es romana, entonces claro, el hombre era el fuerte, el guerrero. Imagínate vos un guerrero como si fuera Aquiles, quejándose, ay, yo tengo depresión, ay, yo tengo ansiedad, ¿qué voy a hacer? Me duele el taloncito. Oh, por eso, entonces mira, va a estar estigmatizado por la sociedad y van a decir, ahí va la niñita, venga para que al bullying. La mujer tiene algo que no tenemos los hombres, eso es todo capítulo, mejor dicho, para hablar de el cerebro. La mujer tiene un cerebro más desarrollado que el hombre. La comunicación del cerebro, por una cosa que llama el cuerpo calloso, hace que las mujeres sean más sensibles. Y al ser más sensibles, su interconexión buscan ayuda por su círculo de mujeres. Entonces les dicen, amiga, tengo en este momento tristeza. Y empiezan a buscar ayuda. Las mujeres se abrazan más, si vos te das cuenta, no está mal visto entre las mujeres tener el abrazo, el beso, los hombres no se dan eso. Donde vos ves a un montón de hombres, hola, no es muy frecuente. Hoy en día sí, pero no es tan frecuente. Entonces las mujeres, cuando te dan el abrazo, aumenta la oxitocina, la hormona de la calma, como la serotonina. Entonces hoy una invitación, ya que estamos hablando bacano de esto, abracémonos. Abracémonos, busquemos ayuda, hay que buscar ayuda. Y sí, romper las creencias, porque los hombres nos quedamos callados. Cuando nos quedamos callados lo dejamos que todo aquí internamente. Ya cuando vamos a pedir ayuda de pronto es demasiado tarde. Bueno, otra de esas que me fue muy reveladora hace poco es, yo he tenido una mano de ataques de pánico en mi vida y no sabía que esa vaina era un ataque de pánico. ¿Cómo se siente? ¿Qué es un ataque de pánico? Listo. El trastorno de ansiedad generalizado es la sensación de un miedo perpetuo, angustia, sensación de no tener calma, de no tener obviamente serenidad. Y en un momento dado, por ejemplo, acá, te dicen que tu hermano se accidentó, que empiezas a sentir tu cuerpo, miedo. Tu corazón late a mí. Un vacío en el estómago. Empezar a un hueco. sentir las tales maripositas, que no son maripositas, es ansiedad. Es como cuando vas a conocer a alguien y, ay, Dios mío, ¿le va a gustar o no le voy a gustar? ¿Qué va a pasar? Ese es el vacío que hay. Lo otro, vas a tener tensos los músculos. No se te olvide nunca eso. Estaba alerta. Vas a tener dolor en esta región. Vas a empezar a lo que llaman un término en medicina, que es hiperventilar. Sí. Sudas.
y vas a sudar. Y en ese momento vas a decir, me estoy muriendo. Por eso es que puedes presentar que consultas porque tienes un ataque al corazón. Wow. Es una de las formas que hay. Ahora estamos hablando de lo físico. Ya lo otro es que obviamente puede haber la probabilidad de que en algún momento ya es que lo que hablamos previamente, vas buscando recompensas por la dopamina, pero el ataque de pánico es esto que te acabo de decir. Es la sensación donde el trastorno de ansiedad se vuelve tan complejo, donde el cuerpo hace algo que se llama en neurobiología un secuestro de la amígdala. Y vas a decir, ¿cómo así? ¿La amígdala que queda en la boca? No, papá, la amígdala que queda en el cerebro. Recuerda que nuestro cerebro derecho acá, nuestro cerebro que tenemos acá detrás de la frente se llama la corteza prefrontal. Sí. Esa corteza prefrontal es lo que hace que yo tome una decisión adecuada, que yo esté concentrado, que esté enfocado en lo que tú me dices, en lo que estamos conversando. Pero si yo, en ese momento, se secuestra la amígdala es el sitio de las emociones. Haz de cuenta que estás viendo intensamente la película que Sí, es hermosa hermosa y estás dando círculo. Entonces dice, me desconecto acá y vas a la amígdala del cerebro. Y empiezas a tener como si fuera una carrera de hámster. Ese es un pánico. Bueno, listo. Yo tengo un ataque de pánico. Soy consciente. Primero, ¿el ataque de pánico y un ataque de ansiedad es lo mismo o son cosas distintas? Ansiedad es como decir que tienes un dolor en la rodilla. Sí, ahí está. El pánico es que obviamente ya no puedes caminar porque tienes el dolor de la rodilla. O sea, es como la manifestación extrema de un trastorno de ansiedad. O sea, son diferentes, pero es casi lo mismo. Sí, son digamos que los dos hermanitos. Un hermanito es el pequeño y el otro es el hermanito grandote. Bueno, yo me doy cuenta que en este momento, por alguna noticia o algo, me está dando un ataque de pánico. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Perfecto. Primero, hay que aceptar que la ansiedad está en parte de nuestra sociedad. Si te dicen, no, tenés que ser fuerte, no, sabes que la tienes. ¿Tienes ansiedad? Sí, ya, tenés ansiedad, acéptalo. Vas a respirar, te vas a sentar, te sientas. En ese momento empiezas a respirar más despacio, porque cuando tú respiras muy rápido te vas a tetanizar, te vas a poner como contracturado, como te va a dar calambre. Sí. Entonces en ese momento siéntate. Y un consejo es, cuando ya estés respirando, más calmado, échate agua fría. El agua fría va a intentar bloquear esa respuesta de ansiedad. Ahora, tienes que empezar a identificar porque finalmente cuando tienes algo de ansiedad es obligatorio que busques ayuda. Yo tengo problemas con el agua fría. O sea, literalmente yo soy de los de la filosofía del agua fría es para las matas. Tengo mi rayón desde pelado con el agua fría, sobre todo en baño. Okay. O sea, a mí me decís, tírate a una piscina a las 5 de la mañana, al mar, manguerita, quebrada, lo que sea, de una. Pero yo en un baño cerrado, en un espacio cerrado, agua fría, me da durísimo. Entonces coge una poncherita y colocas esta parte, porque ahí estás activando el nervio vago. Cabeza. Claro, meter la cabeza. Ahí activas un nervio que llama el nervio vago, que es el nervio de la calma, de la serenidad. Otra forma, hacer ejercicio. Otra forma, el abrazo. Llama a alguien que sea obviamente esa para una vitamina. Ese tejido social que en algún momento se ha perdido, pero tenemos que volver a recuperarlo. Ese tejido que hay. Entonces, mira que hay muchas cosas para hacer y ya obviamente de lo no farmacológico, ya obviamente buscando ayuda, se definirá otras opciones diferentes. Otras dos que siempre he tenido como la intriga. Hermano, hemos hablado del síndrome del cuidador. Yo sufrí del síndrome del cuidador el año pasado, pero hasta después de que lo sufrí, fui saliendo de él, no entendí qué era esa historia. ¿Qué es el síndrome del cuidador? Síndrome del cuidador fatigado o cansado es un síndrome que se ha, digamos, visto exponencialmente durante los últimos 20, 30 años. Casi que diría que se aumentó también, se exacerbó durante la pandemia y pospandemia. El síndrome del cuidador es una persona que de un momento a otro vivía afuera, vivía en una parte diferente, en una finca, con su pareja incluso, y su mamá o su papá enfermaron. Y tiene que ir a cuidarla durante un lapso de tiempo, perdiendo sus expectativas de vida y todo lo que su entorno hacía. Su familia, sus juegos, sus hobbies, ¿sí? Su propio trabajo. Ay, Milo. Esa es una opción. El otro escenario es que vos tengas que, vos seas, por ejemplo, el hijo de tu madre, vives con ella y obviamente eres hijo único. Entonces a ella le da un derrame cerebral, se enferma, tienes que estar ahí cuidándola y empiezas a tener que
momentos de tristeza, momentos de angustia, momentos de ansiedad. El síndrome del cuidador se convierte finalmente en un trastorno de ansiedad, con trastornos físicos, de comportamiento y emocional. Bueno, oye, Mira hermano, qué interesante. no, yo vivía en la selva, feliz, en mi playa, en mi parche con mis animales, nadando, buceando, todo, y me tocó salir de mi entorno, de mi realidad, de mi mundo feliz, a hacerme cargo de mi madre y una serie de problemas familiares y ¿Y vainas. qué sentiste? No, ¿Qué una angustia sentiste? miedosa, una tristeza, me sentía como encerrado, como aprisionado, o sea, que dejé mi destino, lo que yo quería para mi vida, me tocó meterlo en un bolsillo y guardarlo hasta que fuera capaz de solucionar esto, pero llevo solucionando esto como 9 años o 10. Y como son nuestros seres queridos, entonces uno que dice, cuidemos. Pero ahí pasa algo interesante. Puede que en la familia hayan 8 de miembros de la familia, pero la mujer es la única por creencia que se queda cuidando. Y es la que se termina quemando. Y ahí viene un parte de ese síndrome del cuidador que quemado, parte de un burnout. Porque ¿no te parece que lo que estás haciendo vos era un trabajo? No era un trabajo. Estabas cuidando a tu mamá, Sí, trabajando. yo asumí que yo adopté a mi mamá. Claro. O sea, porque mi mamá ya terminó siendo como mi hija, yo soy el que respondo Ok. por todo y todas las cosas. ¿Y qué sentías? Agotamiento. Total. Eso es lo que está pasando. Eso es el síndrome de burnout, de desgaste laboral. Pero burnout es distinto al síndrome del cuidador. Total, es diferente. Pero claro, el síndrome de burnout viene de los años 70 por un médico que llamaba Frauenberger, que era un psicólogo que trabajaba en un sitio psiquiátrico y que vio que muchas personas que trabajaban allá estaban agotados, se despersonalizaban. ¿Qué quiere decir eso? Como que estando ahí, pero la mente está en otra parte. Entonces no hacían bien su trabajo y perdían su realización, digamos, para vivir la vida. O sea, no tenían como un propósito, un ikigai de vida. Entonces eso es lo que realmente es el burnout. Pero si tú llegas a verlo, y te lo voy a colocar, si tú estás cuidando a tu madre, ¿no te parece que da lo mismo? Agotamiento físico y mental, te despersonalizas y te da poca realización personal porque te quedaste ahí. Entonces lo que quiero es que el burnout está dado en el desgaste laboral, en el desgaste de una empresa, pero mire y veréis que en muchas ocasiones no crees que cuando una mujer es de ama de casa no está trabajando mucho. Sí. Entonces, Total, un agotamiento. Un agotamiento. O lo mismo, no, es que yo no estoy en la oficina, sino yo estoy en casa en telemedicina. Con el síndrome del Zoom, también te vas a cansar. Ya ves que hay detrás de todo. Entonces tu mente, reunionitis, porque yo lo llamo reunionitis, desde las 7 de la mañana tener reunión a las 7, a las 10, a las 3 de la tarde, y uno es ahí y en pantaloneta porque estás pero con corbatica y de un momento a otro, ¿y ahora qué van a decir? Y vos quisieras decir, aquí no estamos haciendo nada. Entonces, por eso la idea es, sí, son diferentes, pero lo podemos extrapolar, se me ocurre aquí, también dependiendo de cada situación. Mire, es que es interesante. Te di un punto diferente para que veas de que ahora sí, desgaste laboral, un burnout, y yo me sentía quemado estando cuidando a esta persona, que es la que yo quiero, a mi mamá, pero también entiendo que ella tenía otros aspectos de enfermedad. Mejor dicho, aquí tenemos mucho para conversar, mucho para hablar, Milo. Ha sido demasiado revelador, me he sentido demasiado identificado en todo lo que hemos ido conversando y creo que mucha gente que de pronto está viendo esto va a empezar a entender muchas cosas. ¿Cómo yo trabajo ese síndrome del cuidador? ¿Cómo trabajo ese burnout? ¿Cómo yo alivio esas condiciones? Ahí es donde tienes que tener lo que yo llamo te lo voy a decir como tal, como un esquema de bienestar perfecto, que es que ejercicio, buena alimentación, meditación, respiración, la parte del tejido social, tienes que buscar ayuda. El tejido social para mí es lo más importante, el tejido de la vinculación. Yo te hablo a vos, imagínate que vos tengas un problema y vos me llamás, Milo, tengo una tristeza profunda y yo voy a tu casa, vení para acá, te ayudo. Puede que inclusive de pronto sea porque se te murió un ser querido y yo no te tengo que dar ningún consejo, pero simplemente que yo te pueda abrazar, que te pueda escuchar y ya con eso hay. Que si de pronto alguien tiene algún problema económico, te lo digo. Hay amigos que en mi entorno ha habido momentos difíciles por síndrome de burnout, porque han tenido síndrome del cuidador y me dicen, Camilín o pájaro, como me decían en la universidad, inmediatamente yo digo, venga, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces lo que necesitamos, vinculación y un entorno que no sea tóxico. ¿Viste? Que no haya toxicidad, porque la toxicidad te va envenenando. Entonces tienes que rodearte de gente vitamina. Cuando hay gente de vitamina te van a decir, vení, vámonos a un viaje.
Veníamos a hacer ejercicio. Porque dependiendo de la persona que está a tu alrededor, te puede intoxicar. Ya vimos lo de la recompensa. Entonces, ¿qué te puede decir Blanco? Vamos a tomar. Veníamos con las mujeres. Veníamos a jugar, pero al casino. No jugar un partido de fútbol. ¿Sí? Veníamos entonces un cigarrillito. Entonces ya cambió la situación. Entonces tienes que salirte de esa ecuación para que busques ¿qué? Momentos que te esté ayudando. Un hobby tuyo. Si a vos te gusta estar con un dron, entonces empezá. Si a alguien le gusta tejer, venga, vamos a tejer juntos. Si nos gusta la cocina, vamos a un curso de cocina. Entonces salgámonos para que hagamos algo diferente. Pero ahí viene un pero. Si vos sos hijo único, tenés el síndrome del cuidador, es donde tenés que buscar ayuda. Para que puedas salir de ¿qué? De la telaraña. Hay mucho para hacer, sí, pero también tenés que tener conciencia. Y ahí viene un punto importantísimo que lo podemos dejar para otro programa. La autoexigencia y el control. Porque si vos pensás que estás ahí y que obviamente no te puedes ir, porque algo puede pasar, que vos tenés el control de todo, vas a sufrir y no sales de la telaraña. Esa me ha pasado a mí. Mejor dicho, después conversamos de esa. Hey, Milo, muchas gracias. Me voy en este momento con un montón de cosas en la cabeza. Me devolviste un montón de años en mi historia y me he dado cuenta que he pasado por encima de muchas de estas cosas. He sufrido varias de estas cosas que hemos hablado y pues no, yo se supone que yo soy blanco, Muy soy fuerte. aventurero, yo soy fuerte, yo soy un personaje. ¡Oh! Muchacho, me hacía falta esto. ¿Sabes qué, muchas papá? gracias. Hay que ser ¿qué? Más frágiles y más vulnerables. Y quitarnos a veces esa coraza que ya está oxidada y que de pronto a veces habla el ego. De lo que tú decías, no, yo soy fuerte, yo puedo con todo. Pero por dentro estamos destruidos, estamos fragmentados. Hay una cosa que llama el kintsugi, ¿lo conocías? Sí, claro. El kintsukuroi, que es obviamente cuando algo se rompió, colocarle oro, polvo de oro. Porque esas fisuras y ese recuperar le da mucho más valor al objeto. valor. De por sí ahorita en Colombia Moda había un desfile que era basado en el kintsugi, que me pareció súper brutal, que era eso de recuperar esas cosas que ya se han ido quebrando, que tienen más valor porque se recuperan. Emilito. Mi niño. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. A vos por invitar, Nos iremos hombre. viendo. Y si ustedes tienen algo que decir y si algo de lo que conversamos aquí les pegó seriamente, busquen ayuda, conversen, abracen a la gente y sobre todo no dejen que su entorno se vaya de rabos sin que usted se dé cuenta. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Pilas ahí. Sí, sí.